Bueno, ya tenemos, ahorita seguimos con el conversatorio, que es muy importante. Seguimos entonces con Miguel Ángel. Yo creo que ya se conectó y con la maestra Cecilia Villabona. Ellos entonces voy a retomar, vamos a hablar acerca de el contexto del lanzamiento, el contexto y el lanzamiento pedagógico lanzado por FECODE en el año 1982. Bueno, buenos días, Miguel Ángel. Bueno, muy buenos días, Martica, Ivi, al equipo de la maestría de la Universidad Pública Nacional, la UPN, mi universidad, que está hoy en la mesa de trabajo. Y para darte envidia, Martica, estoy aquí desde tu tierra, Medellín. Bueno, Ah, qué bueno, me entonces, alegra muchísimo. Por favor, te comes una arepita, una bandeja paisa y saludos a todos los docentes de la ciudad de la eterna primavera. vamos a hacer una reunión de renovación en Antioquia. Aquí estamos con el compañero y los compañeros de renovación, el compañero Fabio Arias. Un saludo a nuestra maestra, a la compañera Cecilia Villabona. Bienvenida, Cecilia. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo me le va? Bien, bien, aquí pues en las lides que tú bien conoces, ¿no? De la formación académica, pedagógica y también sindical y política. Bueno, Cecilia, en la pasada, bueno, hablamos con nuestra audiencia, planteamos que la semana pasada iniciamos una trayectoria, un recorrido sobre lo que es hoy, se cumple este año, que son los 40 años del movimiento pedagógico. Y en esos 40 años del movimiento pedagógico, en la sesión pasada, pues iniciamos con el contexto en el cual se impulsó en ese momento el movimiento pedagógico en la 12ª Asamblea Federal de FECODE en Bucaramanga. En esta ocasión, el sábado pasado, pues miramos una parte del contexto y estábamos mirando pues los efectos del movimiento estudiantil 71, la relación, el estatuto docente que fue conquistado unos años antes, en 1979, su relación pues con el movimiento pedagógico, y estamos empezando ya en la parte de las discusiones que hubo alrededor en la Asamblea Federal de Bucaramanga, alrededor de algo tan novedoso para esa generación tan joven de maestros dirigentes, porque digamos que era una generación de jóvenes dirigentes que todavía pues traían mucho peso ideológico de las discusiones de la universidad, especialmente si era lícito o no impulsar un proceso educativo antes de que cambiara el sistema político y económico del país. Sí. Cecilia, quisieras comentarnos esa vivencia. Tú estuviste en el Congreso, estuviste por fuera del Congreso, y adicionalmente, pues, cómo se desarrolló esa discusión, independientemente que estuvieras o no. Bueno, yo no participé en el Congreso, yo era de la Comisión Pedagógica de la ADE, de, la- del grupo de lenguaje, pero habíamos estado en todas las actividades preparatorias. Luego, cada grupo de cada regional enviaba a sus delegados al Congreso y era pues predominaba lo sindical. Mm, y bueno, ya llegaron diferentes grupos con posiciones diversas acerca de lo que debía ser la lucha magisterial. Había bastante discusión en ese tiempo acerca de si era conveniente o no pensar lo pedagógico. Todo esto a raíz de una reforma que hubo, que lanzó el gobierno. Yo creo que ya lo habíamos hablado algo acerca de cómo otros pensaban la educación y los maestros simplemente éramos ejecutores. Esa reforma que se llamó la reforma curricular del 75, si no estoy mal, fue lo que llevó a empezar a hacer críticas de parte de los diferentes estamentos del movimiento educativo. Bueno, entonces la idea era, y pienso que sigue siendo aún la intención del Estado, que los maestros ejecuten lo que otros han pensado, como si los maestros no tuviéramos la capacidad de pensar en nuestra propia profesión, como si
y de pronto en eso tienen un papel muy importante las formadores de maestros. Pienso que los que estamos dedicados, así sea desde los lados, digamos, a la formación docente, tenemos esa responsabilidad de hacer pensar al maestro en su propio hacer cotidiano. Sigue predominando el pensamiento externo a la escuela, el pensamiento foráneo además, y lo estamos viviendo, y pienso que es hora de que los maestros volvamos a reivindicar nuestra profesión y nuestra capacidad de presentar propuestas que sí estén a favor de lo que necesitamos en este momento de cambio para el país. Bueno, pero me estoy como viniendo para el presente. Bueno, nosotros te estamos escuchando con un placer pedagógico enorme, ¿sabes? No tengas problema, que vamos a tener mucho tiempo Bueno, en los voy próximos sábados. voy a ir como mirando el pasado y el presente. Creo que es Perfecto. bueno. Entonces, en esa época es cuando empieza toda la teoría de la tecnología educativa y cómo los maestros simplemente éramos los administradores del currículo. Y ahora estamos regresando, aún antes de la tecnología educativa, lo hablo desde mi punto de vista como maestra de lenguaje, porque hay que ver ese enfoque que le están dando a la lectura, a la escritura y a la oralidad en la escuela. Bueno, la oralidad no, porque los niños no deben hablar y los maestros casi que tampoco. Entonces, si estamos trabajando para que un buen lector sea el que dice, el que lee determinado número de palabras por minuto, ¿en dónde está la conciencia crítica, analítica de la educación? Ahí es cuando los maestros entramos a jugar un papel, y a veces pensamos que solamente si luchamos por las reivindicaciones, que es lo más lógico, y eso es el papel del sindicato, estamos teniendo una lucha por la educación. Debemos ver que también desde el pensamiento, desde el enfoque que la educación tiene, estamos aportando y vamos a aportar para formar ciudadanos que le sirvan a la sociedad, y no simplemente empleados que saben ejercer oficio, que fueron domesticados, que tal vez es una palabra muy fuerte, para ejecutar determinadas acciones que otros han pensado y que otros han planeado para los alumnos, para los estudiantes y aún para los maestros. Entonces es hora de que volvamos a pensar en nuestra profesión. De pronto resultaría más cómodo, y en esa época había algunos grupos de maestros que de pronto decían, no, pues si ya está hecho, simplemente pongámoslo en práctica, ¿sí? Pero de ahí que las normales, las facultades de educación necesiten formar maestros críticos y propositivos. Esa fue uno de las propuestas del movimiento pedagógico, que a veces en las universidades solo nos enseñan teorías. Cuando vamos a llevar a la práctica, hacemos lo que el currículo estatal, el currículo oficial nos impone, y nosotros lo dejamos imponer. Bueno, yo creo que para cerrar esta parte muy importante, es decir, así como los 64, 75 tuvo la reforma con la educación superior, la reforma se impulsó y llevó pues un levantamiento de los estudiantes. Aquí la respuesta del movimiento profesoral ante la imposición pues de suprimir el carácter profesional y de carácter académico de los docentes a través de los currículos impuestos y a través de la tecnología educativa, pues da una primera respuesta, que es precisamente esa declaración del movimiento pedagógico, como bien lo señala Cecilia, y 10 años después nos permite, digamos, a la luz de la discusión de la ley 115/94 de la Ley General de Educación, logramos conquistar en esa ley en la autonomía de la democracia del gobierno escolar, es decir, que quien determine el rumbo académico de las instituciones deben ser
los profesores, los maestros, la comunidad educativa. Esa es una de las principales conquistas y que son fruto del movimiento pedagógico y que quedaron consignados en la ley 115 del 94 después de un gran debate sobre el proyecto en el Congreso de FECO del 92 y por supuesto un paro nacional del 93. Aquí habrían dos preguntas, ¿no? Una es un resultado enorme de una dimensión enorme de haber conquistado por parte del movimiento pedagógico esto en la ley 115 del 94. Pero lo cierto es que a esta altura como que no nos hemos apropiado de esa gran herramienta que se llama, ese instrumento que se llama autonomía, democracia y gobierno escolar para determinar el rumbo académico de los colegios. ¿Podríamos hacer un comentario sobre eso, Cecilia? Miguel ¿Sí? y profesora Cecilia. Bueno, aquí tengo una gran invitada, una representante, una maestra investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional. Tengo a la profesora Norma Costanza. Norma Costanza, buenos días. Hola, buenos días a todos. No sé, Miguel, a ver si de pronto nosotros también como que podamos interactuar, ¿sí? Pero por supuesto. Tenemos como algunas dudas acerca de eso. Entonces, Bueno. pues, si quieres, te escuchamos a ti, a Cecilia, y escuchamos aquí a las compañeras que nos están acompañando. Sí, no, le acaba de hacer una pregunta a Cecilia, no sé si de pronto no se escuchó. Entonces, más bien si hay otra pregunta, de una vez hacerla y entonces que Cecilia aborde las dos preguntas. Ah, bueno. Otra pregunta desde cabina. Ah, bueno, Normita. No, es que como que hay una tendencia a responsabilizar casi que exclusivamente a los, digo que hay una tendencia en el país a responsabilizar exclusivamente a los maestros de todo lo que pasa por todas partes. Y a mí me parece pues que esa es una visión bien simplista de lo que es inclusive el Estado y el sistema educativo, porque conjuntamente, claro, nosotros como maestros tenemos la responsabilidad, una responsabilidad, pero, pero hay otros aspectos inherentes a esa acción educativa que hay que tratarlos como relacionadamente, ¿no? Eh, entonces, por decir algún ejemplo, pues ahí están los maestros en las escuelas rurales, por ejemplo, pero los problemas de infraestructura, pero los problemas de la alimentación de los niños, pero el contexto, pero la ausencia del Estado, eso es conjuntamente lo que implica como hacer un análisis de cómo funcionan cada uno de esos factores y si realmente aportan o no aportan a la educación de los niños. El factor maestros es tan solo uno de los aspectos que influyen en la formación de los niños y de los jóvenes, pero pues el sistema es complejo y es unitario y creo que valdría la pena hacer un análisis de esa multidimensionalidad porque pues el sistema tiene que ser coherente, ¿no? Sí, sí, profe Normita. Eso sí es cierto. Miguel y profe Cecilia. No sé, ¿me empiezo yo? Bueno, sí, lógico, lógico. Y pienso que las luchas deben ser conjuntas, tanto por las mejores condiciones para poder ejercer adecuadamente una labor educativa, pero eso no quiere decir que lo uno excluya lo otro, ¿sí? Lo que sucede es que a veces las circunstancias de los maestros, como sucedió en esta época del movimiento pedagógico, y aún sigue sucediendo, son tan difíciles que se nos va todo el esfuerzo hacia las exigencias de lo básico que debiera ser y de pronto lo hacen con toda la conciencia desde el Estado para que nosotros no tengamos tiempo de pensar y de analizar, porque es tanta la dificultad en el funcionamiento para el acceso, la permanencia
y las condiciones adecuadas de los estudiantes, que entonces se nos va todo el esfuerzo hacia ese lado. La idea no es ni culpar a los maestros, eso creo que ya lo habíamos conversado en la anterior. Lo que pasa es que es muy difícil no enfocarse, la idea es enfocarse hoy en el movimiento pedagógico y en el papel que tenemos los maestros, pero sin en ningún momento desconocer que hay unas circunstancias y unas condiciones sin las cuales es muy difícil ejercer toda la labor educativa adecuadamente. Bueno, Cecilia, Miguel y aquí las participantes en el set, vamos a ir 2 minuticos, 3 minuticos para un corte y seguimos con el conversatorio. Entonces nos vamos para el corte institucional. Emisora Mariana, evangelización, cultura y sociedad. Un solo corazón. El amor, como el fuego, busca siempre las alturas. Si tienes en la mano una antorcha encendida, la pongas boca arriba o boca abajo, su llama apunta siempre hacia el cielo. El fuego conoce solo una dirección, busca las alturas. Sé ferviente en el espíritu y arde siempre en el fuego del amor. El amor te hará buscar lo más alto. San Agustín. La discapacidad no es un impedimento para aprovechar los dones que Dios le ha dado al ser humano. Emisora Mariana abre su espacio. Anónimos Conocidos. Si eres una persona con discapacidad, este programa es para ti. Llámanos al 601-246-2712 o al 301-511-6677. Inscríbete y participa con nosotros. O sugiérenos un tema para ser tratado en este espacio. Anónimos Conocidos. Próximamente los viernes a las 10:30 de la mañana. Emisora Mariana, un solo corazón. Estamos listos para recibirte en el próximo encuentro de la Escuela Mariana Agustiniana. Te esperamos el día 3 de septiembre a las 9:30 de la mañana en Emisora Mariana, ubicada en la calle Sexta C, número 705. O si prefieres conectarte desde tu casa, llámanos al celular y WhatsApp 301-511-6677 e inscríbete. En esta oportunidad, el padre Fray Manuel Calderón nos enseñará sobre la importancia de la vida litúrgica de los laicos. Emisora Mariana, un solo corazón. Todos los lunes de 7:30 a 8 de la noche, recibe un mensaje, un querigma de amor desde la cotidianidad de nuestra fe. En su programa Hechos con Amor de Dios, en Emisora Mariana. Los esperamos. Síguenos en Facebook, @emisora Mariana. En Emisora Mariana son las 9:04. Desde Bogotá, Colombia, transmite Emisora Mariana, HJKM, 1400 kHz, en amplitud modulada, y www.emisoramariana.org. Evangelización, cultura y sociedad. Contigo somos un solo corazón. Bueno, continuamos
con Miguel Ángel Pardo y con Cecilia Villabona en el conversatorio que tenemos acerca de encuentro con la comunidad, contextos, lanzamiento pedagógico por FECODE desde el año 1982. Bueno, Miguel y profe, lo seguimos escuchando. Ok, siga por favor, Cecilia. Hicimos las preguntas dirigidas inicialmente a ella. Estábamos hablando de la ley general, ¿no es cierto? Sí, señora. Sí, habíamos hablado. Como en ese tiempo, en 1993, hubo un gran movimiento, un paro nacional, precisamente en busca de toda esta reforma que había sido. Y dentro de los compromisos y de las solicitudes estaba la autonomía escolar, la dirección colegiada de las instituciones, el gobierno escolar, en fin, una serie de reivindicaciones que quedaron consignadas en la ley y que aún siguen vigentes. Sin embargo, luego con otras decretos y reformas se ha ido desconociendo en gran parte la Ley General de Educación. Y pienso que es hora de retomar esa autonomía escolar que permita que los currículos estén acordes con las necesidades propias de cada región y propias del país en determinada época. Al fin y al cabo, no es igual el país en la época que surgió la ley y en la época del movimiento pedagógico que el país actual. Y tenemos que estar acordes con esas evoluciones. La ley le ofrece a las instituciones esa autonomía, entonces retomémosla y retomemos esa propuesta de un currículo adecuado y seguimos luchando, pues lógicamente, por las condiciones para poder funcionar adecuadamente. No sé, así a grandes rasgos es muy difícil como puntualizar un poco más. Yo diría Sobre que todo reivindico la se me fue la sí, palabra. dale, sí, Cecilia. La hazaña que se hizo. Ah, no, sí, sigue. No, que sigo reivindicando que cada institución tenga su autonomía. Por supuesto. Claro, con una mirada de país, lógicamente. Y que los gobiernos escolares funcionen, que los currículos tengan pues una base general, pero también una visión desde sus regiones y desde su institución. Y que formemos más ciudadanos analíticos y críticos y maestros con propuestas colectivas, trabajar más en colectivo en las instituciones. Sí. La ley luego de la ley salieron una serie de normas que las han ido reformando constantemente y que desconocen lo propuesto en la ley, el enfoque pedagógico de la pedagogía por proyectos o pedagogías alternativas, que den participación a los estudiantes, que sea un trabajo en aula colectivo y no un monólogo de parte del maestro o del texto escolar, y que los padres también tengan participación en la educación de sus hijos, sus opiniones. La comunidad educativa, lo que llama la Ley General de Educación, que debemos reivindicarla. Cecilia, pues sí, muy importante hablar acerca de esto y pues vamos cerrando. Miguel Ángel. Bueno, creo que en estas dos sesiones que hemos tenido sobre los 40 años del movimiento pedagógico, pues hemos quedado siempre con el abrebocas para la siguiente sesión. Yo creo que aquí es muy importante resaltar, en primer lugar, que fue un enorme paso en el movimiento, en la comunidad educativa y académica, que pudiéramos iniciar en regla lo que se denomina el movimiento pedagógico. Fue un paso derivado de una intensa lucha ideológica y de un sentimiento y de una apropiación de que el país necesitaba
una propuesta de reforma educativa que reflejara los asuntos del conocimiento y de la soberanía nacional en el campo de la educación y la cultura. Y muy importante resaltar que tuvo efectos ese movimiento pedagógico muy tempranamente, que a los 10 años nos tocó discutir un proyecto de ley general de educación. Es decir, que todo lo que se discutió en esos 10 años del movimiento pedagógico se debía convertir en un proyecto de ley con articulado, discutirlo entre nosotros. La primera asamblea federal que yo fui como provisional, fue la del 92 en Cartagena, donde se discutió el proyecto y se aprobó el proyecto de ley general de educación que se iba a debatir con el gobierno. Y en el 93, 5 semanas de paro nacional, mi primer paro nacional en propiedad, acaba de ser nombrado, para lograr que esto que se había logrado consignar en un proyecto se lograra una ley general de educación. Nosotros pues no defendemos toda la ley, defendemos las conquistas que el magisterio logró allí en la ley 115 del 94, una de ellas las que acabamos de señalar, cómo determinar el rumbo académico de las instituciones, el papel de la comunidad educativa en la determinación del rumbo académico de las instituciones, para poner las cosas en su lugar, que es el Estado el que debe financiar y nosotros los académicos y pedagogos los que debemos determinar el rumbo y no al contrario, y era que el gobierno decía qué es lo que teníamos que hacer y nosotros tener que ir a buscar cómo financiar la educación. Esa ley, ese punto se puso en orden en lo conquistado en la ley 115 del 94. E invitaría para la próxima sesión es cómo fue que se empezó a organizar y hacer esa relación entre los académicos de las universidades y de las escuelas en esa década, en la cual también surgió nuestra revista Educación y Cultura, en esa década entre el 82 y el 92. Sería muy emocionante mirar todo ese entretejido académico y pedagógico diverso que hubo en ese momento. Invitaría a eso, Cecilia, y a todos los de la mesa. Bueno, Miguel. Bueno, agradecemos, profesora Cecilia, gracias por participar en el programa, a ti, Miguel Ángel,